Abran sus Biblias y vayamos al libro de Malaquías y continuamos con nuestra serie Asuntos del Corazón y vamos a hablar del diezmo. Si le bajas al mío, por favor, porque está retumbando mucho. Malaquías capítulo 3 y vamos a estudiar un tema muy sencillo. Fue mi esposa la que me animó a que enseñara el tema. Muchas veces pienso yo, por más sencillo que esté, yo sé que ya la mayor parte ya conocen el tema del diezmo y lo que dice las Escrituras, pero nunca es por demás poder aprender aún todavía más de este tema. Y estoy convencido, no todo cristiano diezma, y yo pienso que muchas veces la iglesia, las cosas del Señor sufren cuando los cristianos no son fieles a estos asuntos de finanzas. Y cuando un cristiano no es fiel a Dios en cuanto a algo tan sencillo como el diezmo, se le va a complicar su vida fiscal ya después. Tarde o temprano va a estar mal en sus finanzas. Note lo que dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Estamos todos ahí? Quiero que lo noten, por favor. Dice la Biblia: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga esta lección. Señor, yo te pido por favor que bendigas esta escuela dominical. Te pido que sea de bendición para todos los que estamos aquí reunidos esta mañana, y te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando tratamos con el tema, hermanos, del diezmo, tenemos que comprender que no nomás es la iglesia tratando de sacarles dinero. Creo que una de las cosas más difíciles cuando uno predica acerca del dinero es porque la mayor parte que escucha asume que esto se trata de a ver cómo le sacamos más dinero a la gente. Y primordialmente esa lección no tiene nada que ver con eso, tiene todo que ver con ser fiel a lo que Dios pide de nosotros. Dios pide que nosotros ganemos almas, y yo pienso que no habría nadie que dijera: no estamos en contra de eso. Dios pide que no mintamos, Dios pide que no robamos, que no matemos, y ninguna de esas cosas nadie tuviera problemas, pero también Dios pide el diezmo. Y ahí muchas personas, y es donde más se revela el problema profundo que muchos tienen con las finanzas. Sinceramente, yo pienso que aparte de las deudas que todos representan quizás de tarjetas de crédito y todo eso, eso es una señal de un problema grande en el corazón acerca de las finanzas. Pero yo también creo que la forma que damos al Señor va a ser nos va a dar algo a entender de cómo están sus vidas en cuanto a las cosas del Señor. El Señor Jesucristo dijo que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y no podemos servir a las riquezas. Sin embargo, a todos nosotros se nos hace fácil servir a las riquezas, ya sea por medio de deudas que estamos sirviendo a las tarjetas de crédito, o ya sea que estemos sirviendo a las riquezas por medio de la avaricia, porque estamos consumiendo todo lo que el Señor nos da y lo gastamos, los consumimos, nos llenamos de diferentes, problemas financieros, etcétera. Entonces, quiero que veamos las siguientes verdades aquí, porque ya hemos visto que lo importante del dar es que una persona primero rinda su vida a Dios. Es algo que tenemos que todos comprender. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:15, vean en sus notas: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que dice, y resucitó por ellos. Ahora, yo otra vez quiero que comprendan conmigo. Muchos van a decir: sí, yo quiero vivir para Dios hasta la muerte.
Pero les voy a ser sinceros. O sea, si no diezmas, no vas a morir por Cristo. ¿Sí saben que es más fácil diezmar que dar tu vida? Pero uno está convencido que va a separar finanzas con devoción. Y uno piensa, yo puedo darle toda mi devoción a Dios, todo mi corazón a Dios, no más que yo no le voy a dar el diezmo porque de todas maneras Dios ve mi corazón. Exactamente, donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces el asunto no puede ser separado. No puedes separar su devoción para Dios y no puedes separar sus finanzas. Es uno y el otro, están iguales, están en el mismo lugar. Pero entonces quiero que hablemos rápido del diezmo. Y yo sé que hay muchas notas, pero sí lo voy a terminar porque no vamos a ver cada referencia. Estoy seguro que muchos de ustedes van a estudiarlos en sus casas, amén. Bueno, eso esperemos. Pero quiero que veamos número 1, por favor. Noten los mandamientos para diezmar. Dice la Biblia en Levíticos 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y saben lo curioso, hermanos, de que, y obviamente hay muchas más referencias, pero hay el mandamiento de siempre diezmar. Ahora, aquí está hablando de granos, de fruto, porque eso es la ganancia. No ganaban pesos mexicanos. Entonces, lo que está diciendo es de tu fruto de lo que estás ganando, vas a agarrar el diezmo y va a ser dedicado a Dios. Ahora, déjales digo lo que eso significaba, porque hay mucho que no he puesto aquí. Esto no significaba que iban a agarrar el fruto y decidir ellos cómo distribuirlo. El diezmo no se le daba a los pobres. El diezmo no se le daba a gente necesitada. El diezmo lo llevaban al templo. Y ahorita vamos a hablar específicamente para qué era, y luego vamos a ver que el diezmo era para los sacerdotes, y los hijos de los sacerdotes de eso vivían. Ahora, no estoy necesariamente ni en contra ni al favor, pero por ejemplo hay iglesias que el salario del pastor es todo el diezmo que entra de toda la iglesia, y lo basan en eso. Como les digo, no es que esté en contra, así lo deciden hacer. En muchos casos creo que va a estar sumamente bien si la iglesia es muy grande y pues todos diezman, pues gloria a Dios, amén. Pero si la iglesia es chica y nadie diezma, pobre pastor también, muy bien. Así que esta es una espada de doble filo como pueda funcionar. Además, yo sí pienso que los pastores deben de ganar bien. Yo creo que es una profesión digna de doble honorario, dice la Biblia, y lo puedo decir con la cara en alto, de que así es, así lo dice la Biblia. No me avergüenzo de esto, porque no tengo un problema con el dinero como muchos de ustedes. El dinero es solamente una herramienta. Además, no hago lo que hago por el dinero. Si no, no estuviera aquí en Hermosillo. A la misma vez, yo creo que toda iglesia que ha sido bendecida por Dios ha cuidado bien de su pastor. Hasta ahorita nunca he visto una iglesia que Dios ha prosperado que tengan al pastor mendigando pan. Hasta ahorita. Entonces, el diezmo es algo bien importante que Dios pedía de la gente, de la congregación. Pero quiero que veamos segundo, por favor. Y eso es bien importante en cuanto al tema del diezmo. Veamos ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos del diezmar. Primero tenemos a Abraham. Génesis 14:20 es pre-ley, antes de la ley. Eso es bien importante porque muchos van a estar argumentando que el diezmar es un mandato de la ley. Vivimos bajo la gracia, entonces ya no se diezma el día de hoy. Si usted me pusiera entre la espada y la pared, nomás comprendan, y me dice alguien, pastor, ¿doy conforme la ley o doy conforme la gracia? Yo te voy a decir, da conforme la gracia porque es mucho más que la ley. Es que muchos piensan que la gracia es la licencia para robarle a Dios.
como somos salvos por gracia, voy a dar menos. Y es a lo contrario, la gracia demanda más. Es como que si Dios dijera, cuando tú des, quiero que des conforme al amor que tienes para mí. ¿Cómo le hacemos para eso? No, mejor doy el diezmo. Imagínese que mi esposa me dijera, mira, para cortarme el pelo me cuesta 400 pesos, eso es lo que cobran. Pero sabes que tú dame conforme a cómo me amas. No, sabes que toma los 400 pesos mejor. ¿Cómo vamos a medir? Así sí me explico, es bien difícil. Para los cristianos que dicen, yo voy a dar conforme a la gracia, gloria a Dios, qué bueno. Vas a dar mucho más allá de tu diezmo. Mucho más. Incluso yo lo que les voy a enseñar es que no sean legalistas y crezcan mucho más allá del diezmo, de la ley. Precisamente para eso son estas lecciones, para que no sean un montón de cristianos que estén satisfechos con el puro diezmar, porque esos son los legalistas, dan lo mínimo, sino que queremos ser cristianos que demos conforme a la gracia de Dios. Y cuando damos conforme a la gracia de Dios, todos reconocemos que el diezmo es simplemente el primer paso, no es el último paso. No hemos matado al gran Goliat cuando diezmamos. Ese es el suelo de todo dar, es lo mínimo que podemos dar. Abraham dio su diezmo antes que se dio la ley. Noten segundo, Jacob también dio su diezmo antes que se dio la ley. Esto nos hace reconocer que el diezmar es parte de la ley moral, no de la ley de Moisés. Entonces, porque se dio el diezmo anterior. Quiero que vean tercero también, vemos la gente del avivamiento de Ezequías también diezmó. Eso ya es después de la ley. Como les digo, ustedes pueden ver los versículos. Yo nomás se los puse como referencia que dieron su diezmo. Quiero que vean cuarto. La gente en el avivamiento de Nehemías. Note nomás ahí Nehemías capítulo 13, versículo 10, la Biblia dice, entonces asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo ¿qué? El diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Lo llevaron al templo. Ya se había restaurado los muros, ya estaba el templo, estaban trabajando en el templo, estaban reconstruyendo todo, pero fueron y pusieron el diezmo en los almacenes. Quiero que veamos siguiente, por favor. Los fariseos diezmaban. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sabes que gente lee este versículo y se enfocan en algo que totalmente la Biblia no dice? Una vez estaba hablando yo con alguien, dice, no, pues Jesús estaba reprochando a los fariseos por su diezmo. No es lo que dice eso la Biblia. Jesús no les estaba reprendiendo el diezmo, les estaba reprendiendo que estaban diezmando, pero dejaron el amor. Y si ustedes notan, hermanos, ahí en Mateo, Jesús mismo apoyó el diezmo diciendo, esto, ¿qué es esto? El diezmo, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces lo que Jesús está diciendo es, de nada sirve que diezmes si estés lleno de envidia, de coraje, que estés enojado con alguien. Y les estaba diciendo a los fariseos, era necesario que diezmaras, pero tampoco sin dejar de hacer aquellas cosas, el amar, el servir, el amar al prójimo, etc. Entonces vemos los mandamientos para diezmar, vemos los ejemplos del diezmar. Quiero que veamos tercero, por favor. Noten cómo debemos de dar al Señor. Obviamente creemos en dar en una forma sistemática.
En cuanto a la ofrenda a los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De una forma, cada primer día de la semana, la iglesia damos, y también los miércoles se da de una forma sistemática. Eso nos ayuda a hacer presupuesto, hermanos. Y debemos de poner las cosas del Señor primero. Debemos de saber que el diezmo le pertenece al Señor, y eso es algo que apartamos antes de que le des el 80% de lo que tienes a tus tarjetas de crédito. Les digo, hay un problema grande, y aunque eso es algo tan sencillo, hay personas que conocen esto aquí, pero no lo practican, porque duele. Y además, ¿verdad? Para gente que dice, no hombre, que la gente usa la Biblia a su conveniencia. Si el hombre usara esto a su conveniencia, cambiáramos eso, yo pienso de inmediatamente. Amén. Dijéramos, no hombre, el hombre no tiene que dar 10%, sería más fácil para todos nosotros. Pero sin embargo, la Biblia nos implora y nos manda a ser fieles con los diezmos. Quiero que veamos tercero, por favor. Entonces, ¿cómo debemos dar sistemáticamente? Segundo, debemos de dar individualmente, cada uno de vosotros, dice la Biblia. Ponga aparte algo. Tercero, debemos de dar en proporción. Según haya prosperado, dice la Biblia, debemos de dar. ¿Y sabe que eso cambia? O sea, varía. Muchas veces prosperamos más que otras veces y alguien le da dinero, no sé, etcétera. Hay formas que va a variar esto conforme a las bendiciones de Dios. Cuarto, debemos de dar con gozo, aunque no lo crea. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Yo sé que muchas veces duele esto, ¿verdad? Al pensar, pero debemos de dar con gozo. Quinto, y aquí está lo más difícil, debemos de dar como Cristo dio. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Imagínense, de dar a este nivel, dar como Cristo dio. Dios se dio a sí mismo, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y siguiente, quiero que veamos, debemos de dar sacrificialmente, con sacrificio. Segunda de Corintios 8, versículo 2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, toma sacrificio. Y saben que Dios no va a pedir que siempre des al punto que ya no aguantas. Van a haber ocasiones que Dios te va a mover así. Pero como conozco las Escrituras, no va a ser todo el tiempo, porque Él también te va a guiar a ahorrar, te va a guiar a gastar y te va a guiar a dar. Muchas veces Dios te va a decir, da de una forma que hasta vas a sacrificar aquí, pero no es todo el tiempo. A la misma vez hay dos extremos. Hay gente que lo gasta todo y hay gente que lo ahorra todo. Y al final de cuentas no están siendo guiados por Dios en cuanto a esto. Yo creo que algo que falta en nuestra cultura es un buen conocimiento sistemáticamente de cómo usar el dinero. Esta noche voy a ser bien sincero. No sé si los que han leído el libro, hace como 3 años pusimos a venta el libro de Dave Ramsey sobre finanzas. Directamente de las lecciones de él les voy a enseñar algo que a nosotros nos ayudó mucho, nos sigue ayudando hoy, sobre cómo nosotros podemos hacer el mejor uso del dinero que Dios nos da. Y a muchos les falta sabiduría nomás en eso. No tienen una forma, no están pensando a largo plazo, hermanos. Están pensando nomás en el ahorita. Uno de los principios más importantes que uno puede aprender es esto: actuar. Él puso en su libro, actúa
tu ganancia. Entonces hay personas que ganan, vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a decir unos 25,000 pesos al mes, y tienen un carro para alguien que debería estar ganando 40,000 pesos al mes. Muchas señales de gente insensata es que siempre desea lo que no tiene el dinero para tener. Desean más la imagen que lo que pueden gastar. Vengan en la noche, yo les voy a decir, no, les va a fascinar, yo pienso, la lección, pero ya desde ahorita les estoy diciendo, es algo que yo aprendí de Dave Ramsey. No necesariamente soy el experto en estas cosas, pero yo sé que va a ser de bendición, porque tenemos que aprender a cómo usar bien nuestras finanzas. Tenemos que saber cómo nosotros controlar el dinero y no que el dinero nos controle a nosotros. Y van a haber tiempos donde vamos a sacrificar para el Señor, y van a haber tiempos donde vamos a ahorrar, y tenemos que ahorrar para urgencias. Ya una vez que uno ahorra para urgencias, va y corta todas sus tarjetas. Nomás al mencionar eso, muchos están, ¿y qué vamos a hacer? Vivir del dinero que tienes. Y las urgencias, pues por eso vas a ahorrar. Y es un concepto totalmente diferente, porque ahorita lo normal es vivir estresado de deudas. Eso es lo normal. Yo les estoy diciendo que debemos de ser sobrenormales y vivir libres de deudas. Pero entonces, ¿por qué? Porque como no sabemos dar al Señor, ese es un principio tan básico. Dar al Señor nos ayuda a regularizar nuestra avaricia, nos ayuda a controlarnos, nos ayuda a reconocer que hay un Dios que es dueño de todo y por eso le damos. Y cuando estas cosas están en juego, no vemos todo el dinero como nuestro. ¿Sí? Es algo que nomás administramos para el Señor. Bueno, quiero que veamos número 4. ¿Por qué debemos de dar al Señor? ¿Por qué debemos de dar al Señor? Primero, por el amor que tenemos a Él. Esto yo pienso que es sencillo, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice la Biblia, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie, note aquí, a nadie ¿qué? Conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué es lo que nos mueve? El amor de Cristo nos constriñe, hermanos. Damos conforme al amor de Cristo. Segundo, quiero que vean, para que la obra del Señor continúe. Una de las razones que damos es para ver la obra del Señor. Ahora, quiero que vean aquí, hermanos, cuando yo regreso a la iglesia bautista de Lancaster, amo mucho esa iglesia porque hay mucho de mi corazón ahí. No solo de mi labor, de mi trabajo de joven, echando cemento, pero de mis finanzas. Lo primero que cuando yo primero comencé a diezmar, tenía 16 años. Y luego comencé a dar a misiones, y luego comenzamos a dar, y de repente uno piensa que ya no puede dar más, y uno sigue dando. Dije yo, ¿sabes qué? Ahorita que no estoy casado, que no tengo otras responsabilidades, puedo dar. Amén. Al cabo es que lo que estoy sacrificando son cosas propias, no es como que estoy sacrificando comida de mis hijos. Y yo pienso que en porcentaje di mucho más de joven, porque daba casi todo. Yo le pedí al Señor que me diera más trabajo para poder dar más. Y gracias a Dios, lo que uno siembra, eso también cosecha. Hay muchos jóvenes que quieren ser predicadores, que han tratado con el Señor como una bola de codos. Y se meten al ministerio y no va a haber nadie que les dé un peso, porque ellos de jóvenes nunca diezmaron al Señor. Y van a tener una congregación tremenda iguales que ellos. Porque lo que el hombre siembra,
Eso es lo que cosecha. Amén. Y ahí van a estar, ¿verdad? Ni a latigazos van a diezmar. Porque uno siembra y uno cosecha. Amén. Uno tiene que, hermanos, dar, ¿verdad? De corazón al Señor. Y uno tiene que ser fiel en estas cosas. Yo, gracias a Dios, aprendí de muy joven a poner al Señor primero y mucho más allá. A mí me fascinaba tener mi sobre siempre listo y darlo al Señor. Ya estaba anticipando esto para que el Señor siguiera bendiciendo mi vida. Además, cuando uno tiene en control sus finanzas y pone al Señor primero, literalmente les voy a decir, y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, pero Dios sí comienza a prosperar a uno. Y no sucede de un día para otro. Pero mis salarios comenzaron a subir, a ganar. De repente me cambiaron de puesto, y luego gerente, y luego esto y lo otro, y comencé a ganar mejor. ¿Y sabes por qué? Yo pienso, una de las razones, es porque Dios comienza a ver y dice, mira, por fin ya tiene un cerebro Luis, ahora sí le podemos confiar con más. Todo lo que Dios nos da es porque nos confía eso. Y uno piensa que Dios nos va a confiar más cuando somos tan infieles con lo que ya nos da. Y yo por eso les digo, no necesitamos más dinero, necesitamos un cambio de corazón. Y cuando su corazón cambia, y ahora sí madura en estas áreas, a lo mejor Dios le puede confiar con más. Amén. Es como mis hijos, ya a Benjamín no le confío ni 20 pesos, los va a perder. A Luisito un poco más. Y a medida como se van comprobando fieles, ¿sabes lo que uno hace? Tiene más confianza. Pero imagínense que yo le dé unos 20,000 pesos a Benjamín, toma, cuídalos, guárdalos bien. ¿Sabes lo que va a hacer él? No los va a cuidar. No entiende todavía el valor del trabajo y del dinero y todo lo demás. Entonces, ¿por qué le voy a dar a Benjamín 20,000 pesos? Pregunta, ¿por qué Dios le va a dar más a usted? Si se le pierde en cosas que ni sabe. 50 aquí, 100 allá, 200 aquí, 500 allá, 30 pesos aquí. Se te pierden. Se acaba la semana y dice, ya se nos acabó el dinero. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero ahí se fue. Amén. Y muchas veces nosotros ante los ojos de Dios nos vemos como niños inmaduros todavía. Y Dios dice, ¿cómo quisiera bendecirte? Pero no sabes. Ahora, hay muchos que tienen muchas cosas que han sido infieles, pero la mayor parte de las cosas que tienen son prestadas, son a crédito. No es porque Dios les dio, es porque ellos agarraron. Amén. No se me agüiten, hermanos. Amén. Ya están todos tristes otra vez. Quiero que veamos número 5. Con esto vamos a terminar. ¿Cómo debe una iglesia administrar los diezmos y ofrendas? Primero tenemos que hablar de esto. El labrador va a tomar de los frutos. Y es algo que yo he enseñado, hermanos, ya por 10 años a la iglesia. En la mayor parte de las iglesias el pastor siempre tiene miedo de tratar con finanzas. Yo les digo, bring it on, tráelo. Amén. Para mí no es un asunto, es un asunto bíblico. Gente que tiene un problema con el dinero siempre va a tener un problema con el dinero. El labrador, dice la Biblia, noten primero, el labrador para participar de los frutos debe ¿qué? Trabajar primero. Amén. Yo creo eso. Yo creo que cada hombre de Dios que es llamado va a trabajar primero, va a labrar, va a trabajar. Además, hermanos, yo pienso que el hombre de Dios tiene que trabajar y debe de ser digno de su salario, debe de echarle ganas y porque tiene que trabajar para el Señor. Yo creo que es una deshonra para Dios cuando hay hombres de Dios que actúan menos que un profesionista. Yo creo que yo pudiera ver a cualquier persona, cualquier empresario en los ojos y con dignidad hablar de mi oficio, porque yo sí trabajo. Yo tengo agenda, yo tengo calendarios, yo no nomás vengo a la oficina a ver qué se siente, hay algo que estamos haciendo como iglesia. ¿Pero por qué? Porque yo quiero ser digno a nosotros y quiero verlos en los ojos con dignidad y con respeto.
porque ellos han invertido en mi familia, han invertido en mí. Entonces yo no puedo estar nomás, ¿verdad?, jugando a las canicas todos los días. Tengo que trabajar, tengo que echarle ganas, tengo que estar en eso. Entonces, el labrador, hermanos, es aplicado por Pablo a los pastores. Cuando habla de labrador, en sí ellos, hermanos, se les debe de pagar, pero dice la Biblia que ellos deben de trabajar primero. Para participar de los frutos, primero debe de trabajar. Muy bien, debe de trabajar primero. Entonces, la pregunta grande es ¿por qué? ¿Por qué se debe de trabajar? Y quiero que veamos número 1, por favor. ¿Por qué? Número 1, porque no se le debe poner bozal al buey que trilla, dice la Biblia. Los ancianos, noten 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? Y usted subraye la palabra honor y búsquela en sus Strongs, y es la palabra honorario. Muy bien, es honorario, que habla de salario. Es digno de doble honorario, salario. Dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero ¿de qué? Ahora, muchos tienen dificultad con este versículo, y les voy a decir, en la ley se establecía que cuando el buey estaba trillando no se le podía tapar la boca, porque si quería comer mientras que trabajaba, que comiera. Ahora, qué fea ilustración que el pastor es el buey aquí, amén. Pero la aplicación es dada igual. O sea, estamos hablando que dice, mira, si va a trabajar, no le tapes, tiene que comer de su propio fruto. Entonces yo creo mucho que entre más trabajo hay, dice la Biblia en 1 Corintios, veamos aquí 9:9, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arrar el que ¿qué? El que ara. Dice, y el que trilla con esperanza debe de recibir ¿qué? Del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo que. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del qué? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que ¿qué? Yo pienso que la Biblia no puede ser más claro que esto. Y yo sé que muchos están pensando, sí, pero es que hay pastores que roban y esto y lo otro. Y la verdad que sí lo hay, igual como hay muchos de ustedes que roban. Eso no quiere decir que porque hay muchos ladrones en las congregaciones, yo les voy a decir a sus patrones, no le pagues bien, porque ya sabes que hay unos que roban. No, nunca vamos a decir eso. Y yo pienso que sí, hay pastores que roban, hay muchos de ustedes que roban, hay muchos de ustedes que le roban a su patrón cuando llegan tarde, cuando se van temprano, cuando no cumplen sus horas, están robando. Pero aquí les va. La Biblia habla de pagar el salario. Y les voy a decir una cosa, ¿sabe por qué me preocupa a mí eso? Porque si yo llego a fallecer mañana, yo quiero estar seguro que cuiden al siguiente pastor. Amén. Yo no he trabajado 10 años en esta iglesia para que se muera cuando yo me muera. Ustedes tienen que ser responsables fiscalmente, hermanos. Y la Biblia nos dice otra vez, la ley dice que no le pongas bozal al buey. Dice, ¿esto lo decía porque ama a los bueyes o porque nos está enseñando algo a nosotros? Pues obviamente porque nos ama a nosotros. Y está diciendo, aquel que está labrando tiene la esperanza de su fruto. Ahora, déjales digo cómo pienso que esto funcione y cómo va a funcionar en la Iglesia Bautista de Hermosillo. A medida como la iglesia va creciendo, los salarios van a ir incrementando. La iglesia crece a 20,000 personas, gloria a Dios, ganaré tremendo. Es la esperanza de mi trabajo, de mi fruto.
La Biblia lo enseña. Es lo que estoy diciendo. Además, a mí lo que se me hace bien curioso, nadie me ha preguntado, a ver, pastor, ¿qué tanto es lo que se ha sacrificado desde que inició la iglesia para nosotros reponérselo? ¿Sabes lo que muchos comienzan a pensar? ¿Qué se está haciendo con el dinero ahorita? ¿Qué está pasando? ¿Qué esto y lo otro? Y uno está, oye, cálmate, changuito. Vamos a... No está tan desviado eso. Y yo nomás les quiero decir, yo le doy gracias a Dios que yo crecí espiritualmente en una iglesia donde siempre se le cuidó bien al pastor. Y se nos enseñó, yo de recién cristiano, estamos hablando que mientras que yo no comprendía muchas cosas, hacíamos cosas para el pastor porque él ministraba a toda la congregación. Y quizás ya viéndolo desde este punto de vista, la verdad es algo increíble lo que el Señor ha hecho en la iglesia. Pero yo les prometo que los pastores trabajan mejor cuando tienen buen salario. Cuando están mendigando pan, cuando no tienen ni para la gasolina del carro, es difícil tener fruto cuando resientes a la congregación a quien sirves. Y yo he ido a iglesias donde he tenido que hablar de finanzas en las iglesias, porque hay iglesias muy malas. Hay iglesias donde comités quieren decirle al pastor cuánto debe de ganar. Y sabes lo que es, el más codicioso, el más pobre, el más amolado es el que quiere decidir cuánto va a ganar el pastor. Y sabes lo que regularmente es, que no gane más que yo. Amén. Si ustedes quieren una iglesia barata, traten al pastor baratamente. Es un principio muy básico. A mí me da pena que las empresas saben tratar mejor a sus gerentes que las iglesias traten a sus pastores. Amén. Ahora, les puedo decir esto porque no estoy tomando salario de la iglesia, así que cálmense. Que muchos, ay, el pastor que es el otro, o sea, ni al caso. Pero yo les estoy enseñando un principio de que literalmente, por eso el madurar en la economía es muy importante. Porque si no madura la iglesia en su economía, hermanos, Dios para de bendecir nuestra iglesia. Tenemos que madurar. Tenemos que madurar en todo lo que hacemos. Y yo les digo, porque la iglesia un día va a madurar al punto donde ahora sí de mi fruto yo voy a comer. Y hay mucho fruto, hay mucha semilla que con lágrimas y sangre se sembró en el año 2009, que la mayor parte de ustedes ni estaban ahí. Cuando la iglesia no tenía casi nada de atractivo, y ahí estábamos trabajando y dando todo para el Señor. ¿Y sabes a cuál es la esperanza? De que un día la iglesia tenga fruto para participar de los frutos. Si no, no tiene sentido nada. O sea, si imagínense que usted va a comenzar una empresa y yo le diga en el primer año de sacrificio de cualquier individuo comenzando una empresa, le voy a decir, vea que te sientes bien amolado, sí, pues así va a ser siempre. Así. Trágatelo, aguántate y así va a ser el resto de tu vida. Claro que no. ¿Sabes? Todo empresario que comienza con sacrificio, cualquier compañía, ¿sabes lo que está pensando? Un día de mi fruto, ¿qué? Voy a vivir. Si no, nadie sacrificara para comenzar nada. Aquel que va a comprar la máquina para hacer tortillas está pensando, un día voy a vender tantas tortillas que de esto voy a vivir. Es lo que la Biblia enseña, que aquel que va y trabaja, pues tiene la esperanza de su fruto. Entonces, nosotros, hermanos, como ministerio, tenemos que seguir trabajando y además, seguimos madurando en estas áreas. Hay seguros de que estamos viendo ahorita para los que van a trabajar en el staff. No estoy hablando del seguro de gobierno, estoy hablando de seguro médico de terceros, ¿cómo se llama? De mayores gastos. Ahorita ya a Edgar y a su familia, los tenemos en este seguro, de que si algo pasa, ellos pueden ir a cualquier hotel, iba a decir, a cualquier hospital,
que ellos quieran para recibir el cuidado que se necesite. Eso da paz, es caro, hermanos, es que 8,000 pesos cada 3 meses que estamos pagando por este seguro, pero yo necesito que Edgar viva, amén, porque él me ayuda, amén, y está en mi interés de que él, algo suceda, una urgencia, él esté bien cuidado. Entonces, y su esposa y sus hijos, y tenemos que estar viendo todo eso. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber la esperanza para aquel que labra, amén. Entonces, ya el hermano también Uciel está con nosotros, ya lo vamos a ver, pero estamos viendo cómo hacer lo mejor para aquellos que ministran la palabra. Siempre ha sido esa la intención, y yo siempre he estado pensando, en cuanto comencemos y tengamos para esto, vamos a poder hacer esto, vamos a poder hacer lo otro, para que sea respetable lo que hacemos. Amén. Ahora, muchas generaciones después van a ver todo lo que hacemos aquí y ellos van a estar pensando, yo también quisiera eso, pero no, tienen que comenzar de la nada. Amén. Edgar comenzó trabajando en la iglesia, comenzó ganando así como 1,500 cuando estaba solo, y ahí vamos. Y ha sido fiel. Amén. Y además, nadie decide el salario de Edgar, yo lo decido. Amén. Entonces yo, hermanos, y hacemos lo mejor posible. ¿Por qué? Porque yo jamás quiero que nadie vea a los que ministran con lástima. Para mí da mal testimonio eso. Así que ustedes sean sensibles a esto también. No quieres ver a alguien así con toda ropa toda trozada, mira, es el pastor allá. O sea, y les digo, queremos ser un buen ejemplo porque creo que honra a Dios. Si ustedes ven las escrituras, esto honra a Dios. Pero les vuelvo a decir, porque no va a estar pensando, sí, nomás por el dinero. No. Estamos hablando que apenas hace unos meses le compré esto a Edgar y a su familia. Apenas. Porque no hemos podido. Pero además, les voy a decir, el que lo hace para el Señor, lo hace por el Señor. Pero es injusto que no haya una recompensa, es lo que estoy diciendo. Entonces, les estoy enseñando aquí porque no quiero no hay ninguna conspiración, estoy siendo franco con ustedes, amén. Porque yo sé que muchos se asustan, ¿verdad? Y hay algo que están escondiendo. No estoy escondiendo nada, les estoy diciendo claramente lo más básico posible, porque nomás quiero que comprendan. Y yo creo eso, que entre más claridad fiscal hay, más libertad tienen para dar. Porque no es como que les estoy ocultando algo. Y ya les estoy diciendo desde antemano que yo creo que entre más crece la iglesia, más fruto va a haber, de lo cual se puede beneficiar a aquellos que ministran. Si Dios comienza a bendecir la iglesia es porque estamos haciendo algo bien. Amén. Amén. Entonces, entre más grande la congregación, más trabajo hay, más problemas hay, más de todo. Así que es un paquete completo que viene a la congregación. Pero si ustedes notan el diezmo, cuando van y lo llevaban al templo, era porque los sacerdotes y sus hijos y todos los que ministraban comían de esto. Amén. Entonces, ¿de qué iban a comer de ahí? Y por eso Pablo dijo, por eso establezco que aquel que predica el evangelio tiene que vivir del evangelio. Entonces, de este mismo fruto. Entonces, si un día tiene preguntas de eso, con mucho gusto, venga a la oficina y ahí le enseñamos cómo funciona todo, cómo hacemos todos los pagos. En muchos casos se va a quedar usted, ¿cómo le hacen aquí? Pues le vamos a enseñar, amén. Muchas cosas lo hacemos por fe, otras cosas de repente el Señor provee, pero de esto sucede. Bueno, para terminar, letra B, la iglesia debe de pagar la renta y los gastos que corresponden al ministerio, y por lo regular es ahí donde se van todos los gastos. Nomás un día lo que quisiera hacer es nomás rotar a cada quien que cuente las ofrendas, nomás para que vea. Pero con el puro gasto de la pura renta, 40,000 pesos al mes que se van ahí, eso no estamos incluyendo la renta de las copiadoras, la luz, el agua, que se va acumulando. Y usted nomás divida por persona, ¿cuántos todos deberían de dar nomás para cubrir eso? Y Dios ha provisto, pero ¿saben por qué me interesa
que usted sepa usar sus finanzas, porque una vez que usted sepa hacerlo, va a ser fiel a Dios. Va a ser muy difícil que sea fiel a Dios en sus finanzas si se siente todo amarrado, todo esclavizado a Mastercard o algo así, o a Visa. Pero les quiero enseñar que tengan sabiduría, porque no solo usted va a descansar, pero usted va a ser fiel al Señor. Y si usted es fiel al Señor, pues vamos a poder hacer más. Amén. Porque esa es la meta, poder hacer mucho más. Con lo que ya Dios está proveyendo en la iglesia, podemos hacer mucho más con todo esto. Pero bueno, hermanos, eso es el diezmo. Ya si luego tiene preguntas, ahí me pueden hacer después. En la noche, no se lo pierdan. Quiero enseñar, y les voy a decir, les estoy siendo honesto. Las ideas, todo lo que estoy componiendo para esta noche, no nacieron de mí. El año pasado vendimos como unos 15 libros de Dave Ramsey, de la transformación total de nuestro dinero. Hoy en la noche va a ser algo básico que mi esposa, y le crédito a mi esposa, porque ella fue la primera que comenzó a estudiar todo esto, que cuando nosotros estamos haciendo en el puro infierno financiero, esto fue lo que el Señor usó para comenzar a ponernos, y todavía mucho más que crecer en estas áreas, pero yo sé que para muchos va a ser de bendición. No se pierdan hoy en la noche. Ahorita en la mañana voy a hablar sobre la deuda y sobre la carga que la deuda trae sobre nuestras vidas. Pero hoy en la noche vamos a hablar de cómo ser sabios, cómo los principios básicos para poder administrar bien nuestras finanzas. Así que no se lo van a perder. Vamos a orar y ahorita nos preparamos para el servicio. Señor, yo te pido por favor que